a La Conservatorio, un podcast donde nos juntamos a charlar y conversar de política y amor, revolución, un poco de todo. Desde siempre hubo una lucha entre los trabajadores y los dueños de medios de producción. Siempre estuvimos en discordia, pero los tiempos van cambiando, el juego va cambiando y aparece la tecnología, otro centro de disputa en el cual los trabajadores tenemos que tomar decisiones y involucrarnos con diferentes cuestiones. Desde la revolución industrial, donde las máquinas empezaron a copar los espacios de los trabajadores, hubieron gente que estuvo a favor, gente que estuvo en contra. De hecho, hubo un movimiento que se llamaron los ludistas, que eran grupos de personas que se reunían, iban a las fábricas y rompían las maquinarias con el argumento de que esas máquinas los iban a dejar sin trabajo en algún momento. Hasta ahora no ha pasado, seguimos trabajando, pero entendemos que es una discusión que tenemos que dar. Hoy la tecnología está cada vez más avanzando, ustedes lo pueden ver en los supermercados, las cajeras ya las sacan y ponen máquinas que te cobran solas, te hacen laburar a vos aparte, porque tenés que ir, pesarte, hacer todo. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué pasa en Uruguay? Damos la bienvenida a nuestras dos invitadas del día de hoy. Elvia Pereira, secretaria general del PICNT, Graciela Villar, presidenta de la departamental del Frente Amplio. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la bienvenida, gracias por la invitación. De nada, Graciela, ¿cómo estás vos? Muy bien, contenta de estar acá en este primer programa, en este conversatorio con Elvia, a quien aprecio mucho, y sobre un tema que creo que tiene un gran signo de interrogación para todo el mundo y en particular para la ciudadanía uruguaya. Bien, me gusta la conversatoria del día de hoy porque vamos a tener dos posturas, la del PICNT con Elvia y la del Frente Amplio con Graciela Villar. ¿Qué crees vos, Elvia, qué ha discutido, qué ha pensado el movimiento sindical con respecto a este avance tecnológico que es un hecho que nos está afectando en cierto punto o también mejorando en cierto punto? Pueden haber como varias visiones. Seguramente en algún momento hayan maquinarias que dejen mucha gente sin laburo. ¿Cómo el movimiento sindical ve, piensa? Contame, estamos charlando. ¿Cómo no? Estamos charlando. Yo creo que en esta charla deberíamos intentar pensar sobre la tecnología no como opuesto a lo que es el trabajo, sino conceptualizar qué es la tecnología. Si la tecnología es la maquinaria que vemos hoy en los distintos lugares de trabajo, antes del inicio hablábamos de aquellas máquinas donde vamos al supermercado y parece que están sustituyendo a un trabajador o trabajadora, ¿por qué no pensar en conceptualizar que esa tecnología que hoy es máquina, que hoy es maquinaria, no la vemos en el sentido de construcción de conocimiento real, ciencia? Eso es ciencia. ¿Qué es la tecnología? Es la aplicación de esa construcción de conocimiento. Entonces, mirado desde ese punto de vista, me parece que deberíamos, y creo que los trabajadores y las trabajadoras y el movimiento sindical organizado, deberíamos darnos esta discusión en cuanto necesitamos a la tecnología, pero no en contradicción a la fuerza de producción, sino por una fuerza de producción y para una fuerza de producción. Y acá hay ríos de tintas escritos y voy a sincerarme, leí un poco de la cantidad de ríos de tinta que hay escrito al respecto, muy interesantes, porque podemos hacer un conversatorio en lo más superficial y decir, ¿sirve la tecnología o nos quita puestos de trabajo? Es legítima esa discusión, es legítima totalmente porque creo que son procesos que los trabajadores tenemos que ir haciendo hasta entender qué es la tecnología, por qué de la tecnología y la no asepsia de la tecnología en términos ideológicos. Pero empiezo por ahí. Bien, perfecto, me gustó. Es complicado lo que vos decís de vender la fuerza de trabajo, es un argumento de Karl Marx, ¿no? El trabajador vende su fuerza de trabajo. Hoy se puede estar en discusión porque me parece que el trabajador también no solo vende fuerza, sino intelecto. Hoy es necesario
un trabajador capacitado también, ¿no? Un trabajador que entienda la tecnología, vos lo decías, y que sepa cómo trabajar con esa tecnología, a favor. Graciela, Bueno, ¿qué opinas? Yo me tomo como inicio de esta conversación esto que planteaba Elvia. Lo primero que tenemos que hacer es pensar que la fuerza de trabajo estuvo en aquellos hombres y mujeres que trabajaron por el desarrollo de la ciencia. Quizás parte del siglo XX y el siglo XXI han sido los protagonistas de unos procesos de revolución en los cambios tecnológicos de los cuales hombres y mujeres no estuvimos ajenos. Y esto de que no es inocuo es verdad. El tema es quién la maneja y para qué, con qué fin. Entonces, si pensamos que la ciencia aplicada a la nueva tecnología va a estar al servicio de una humanidad que pueda alcanzar mayores niveles de bienestar, trabajemos por eso y no demonicemos, porque ya no estamos en el siglo XVIII y XIX que prendían fuego las máquinas porque claro, se quedaban en un sistema de brutal explotación y pasaron al otro, ¿no? Si nosotros decimos, una vez que apareció la luz, los obreros tenían trabajos nocturnos que antes estaban condicionados por el uso de la vela, ¿verdad? Los sistemas de explotación fueron con la mano, pero en realidad hoy yo creo que el movimiento humano a nivel global, porque estos son movimientos globales, está viviendo transformaciones que dependen la dirección que las mismas tengan y cómo inciden quienes quieren transformar la realidad a favor de las grandes mayorías para que esta ciencia se ponga al servicio de una vida más disfrutable, más vivible. Si no es así, estamos demonizando nuevamente. Entonces, está bien, hay un desplazamiento de las cajeras. Ahora, repensemos cómo esa población que trabaja en los supermercados puede desarrollar capacidades que le permitan a ella misma insertarse en otras formas de trabajo. Porque acá lo que cambian en realidad son las formas de trabajo. Probablemente hoy un obrero no le va a alcanzar con ir a la UTU y aprender un oficio. Va a tener que ir a la universidad y será un ingeniero. Pero va a tener la misma relación, está vendiendo su fuerza de trabajo y en este caso de mayor calificación. Y bueno, yo creo que el desafío que nos pone la tecnología no es demonizarla, es poder ponerla en práctica para poder desarrollar una vida que sea más armónica. Y eso es el desafío del campo político también. Cómo claro, pensar en los impactos que esta ciencia aplicada a la tecnología va a tener en la vida de la ciudadanía y qué marco legal se le va a dar en las sociedades para que no se transformen realmente en poseedoras de datos que después reditúan mucho beneficio económico a grandes empresas hoy globalizadas. Bien, quiero entrar en un tema puntual ahora que se me vino a la cabeza con respecto a esto que hablamos de las cajeras, que las máquinas hoy por hoy en lo que más lo vemos es que sustituyen ese trabajo de cajera. El patrón en este caso de la cajera, al dejarla de contratar y poner una máquina, deja de pagar BPS, deja de pagar salud médica, deja de pagar varias cuestiones que le tiene que pagar a un trabajador porque la máquina no lo necesita. ¿Es necesario entonces que se discuta y que se cree alguna ley para que la tecnología pague impuestos? Yo creo que todas las discusiones son bienvenidas, absolutamente todas, porque hay niveles, distintos niveles, sobre la mirada que se le da a la misma circunstancia. Y en este tema de la tecnología es así. Si nosotros vemos a la máquina sustituyendo a la cajera, a la producción humana, permítanme, pero me parece que estamos en un camino equivocado o estamos transitando un camino que necesitamos madurar hacia ver esa máquina no como sustitución, sino como herramienta de aplicación del conocimiento creado por el ser humano. Entonces, hoy, 2 más 2 son 4, y tomo lo que tú dices, que seguramente sea la que muchas y muchos piensan, es la cajera no está, está la máquina, pongámosle alguna forma de legislar a esa máquina para que no deje por fuera a los trabajos. En definitiva, para que no se pierdan puestos de trabajo. Es que no se pierden puestos de trabajo. Se elabora y se reconstruyen otros puestos de trabajo. Entonces, mirarlo como oportunidad
sé que seguramente muchos de los, o muchas de las que me están escuchando no adhieran a lo que pienso, pero estoy seguramente, uno de ellos sos tú, Rocco. No sé si adhiero o no. Pero yo estoy está bien. en plan de que me convenzan. Pero está también, bien, ¿no? cuando se crea una... Pensemos en algo. Yo, entre las cosas que buscaba para interiorizarme en esto, pensaba, por ejemplo, en la salud. Me voy a meter en un campo que, Dios mío. Bueno, la vacunación. ¿Qué pasa con los avances tecnológicos, científicos y tecnológicos en otro momento cuando se avanza en la vacunación? Cuando se morían muchísimos seres humanos en el mundo con la viruela, por ejemplo. Se inventa la vacuna, se dejan de morir la gente, entonces, ¿qué pasa? Hay una expectativa y una esperanza de vida mucho mayor. Graciela decía en su intervención la electricidad y hablaba de la luz y la vela. Claro, ahí creo que tenemos que pensar también en toda esa producción y ese cambio tecnológico, en cuánto hace a la igualdad de oportunidades entre todas las personas. ¿Y a qué me refiero con eso? Aumenta la productividad, por ejemplo, en alimentos, pero tenemos cientos de miles y millones de personas que están pasando hambre. Entonces, claro que creo que es otro sesgo, que la tecnología y trabajo es otro sesgo al cual tenemos que incursionar y amoldarnos. Lleva tiempo, claro que lleva tiempo. Los cambios para los seres humanos nos llevan tiempo de aprender, de acercarnos, de perderle miedo. Hoy es el primer programa. Antes de pensar decíamos, todos estábamos sumamente nerviosos. Hoy, por lo menos yo, en este momento estoy recómoda, recontra cómoda. Tal vez desafiando a otros, que está bien, que no piensan como nosotros, o que no piensan como yo, o que sí lo hacen, y tal vez estén en un proceso diferente. O sea, los cambios en los seres humanos, en las sociedades, llevan tiempo. Y estos tiempos tecnológicos también hay que verlos sin miedos. Hay que ver qué oportunidades laborales vamos a tener los seres humanos para que nos permite la tecnología, que es cierto lo que tú dices, hoy esa máquina está sustituyendo a la cajera o al cajero. Hoy esa máquina necesita una legislación, y sí, yo creo que sí, que en el transcurso se necesita legislar claramente, como en otras cosas, ¿no? Esto se necesita, estos datos, legislarlos a nivel global de alguna otra forma. Sí, pero hay que mirarlo, a mi entender y humildemente, en un todo. Bien. Difícil al movimiento sindical discutir esto, muy difícil discutirlo. Claro que hay que hacerlo, hay que discutirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que discutir distintos puntos de vista y distintas miradas. Yo me animaría a invitar a no discutirlo como cucos. Sacarle el miedo, ¿no? Sacarnos el miedo. Exactamente. Hay que sacarle como a los fantasmas las sábanas y darnos cuenta que no es un fantasma. El tema es cómo en este debate que es multidimensional, porque la ciencia y la tecnología hoy en el centro del debate la podemos mirar desde distintos ángulos. Nosotras que somos legas en este tema, la academia debe tener mucho para aportar, la Facultad de Ciencias en este país, en una alianza que tiene que ser con toda la sociedad, con los movimientos sociales y con los movimientos políticos, porque tenemos también que sin miedo empezar a estructurar también la protección que el sistema democrático le tiene que dar al uso de esto, ¿no? Cuando nosotros vemos cómo se usa estos datos que mostraba Elvia de nuestros celulares para modificar corrientes de opinión, para lesionar a la democracia en torno a determinadas orientaciones, cuando se difunden mentiras y no hay quien las levante, pero sobre todo cuando utilizan nuestros datos personales, ¿no? Alcanza con decir o mirar un artículo sobre algo que te gusta para que mecánicamente empiecen a aparecerte propagandas, es decir, los datos que utilizamos tienen un valor en sí mismo para estas empresas globalizadas y tenemos que generar
una democracia que sea capaz de proteger a la ciudadanía de eso que es tan importante como aplicado a la vida nuestra común y silvestre, está en estos poderosos aparatitos que hoy son dependientes, ¿no? Nosotras somos de la generación donde no había teléfono en nuestras casas. Y donde cuando Antel puso los teléfonos públicos no había borne. Yo llegué a los No había teléfonos borne. públicos, No había borne, no había borne. No había borne. Bien, tengo una pregunta que me parece súper interesante. Pero me preocupa una cosa, perdón. También tenemos que ser, desde el punto de vista de la democracia y desde la actitud política, de ser profundamente defensores de la disminución de la brecha digital. Porque si esto lo que hace es agudizar las desigualdades sociales, Claro. porque no alcanza con tener un celular, alcanza con para darte determinado movimiento en un aspecto de tu vida. Pero si nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas que tienen hoy la ceibalita no potencian esas herramientas en un desarrollo que tiene que ver con lo educativo y tiene que ver con lo social, entonces estaríamos hablando de que cambiamos las formas de desigualdades. De la máquina hilandera que había que enhebrar, mi madre era textil, que había que enhebrar la lana para que saliera el paño, hoy estamos hablando de otra tecnología, mucho más profunda. Y ahí tenemos que ser cuidadosos, los actores políticos, en pensar cómo esta tecnología y esta ciencia aplicada a la vida cotidiana, hoy hablamos de aspiradoras que son robots, claro, y que las programás y salen. Hoy está Alexa, que le das la orden, que te prenda. Ahora, eso está en determinado nivel de la sociedad. Sí, Alexa es cheto, ¿no? No todos tenemos Alexa. Yo no tengo Alexa. Sí, pero nosotros vamos al 23 de octubre o al 31 de diciembre y no se sueña todavía, ni con Alexa, ni con el robot aspirador. Entonces, esas cosas también, por eso digo, son multidimensionales. Tenemos que ver la importancia del desarrollo de la inteligencia humana puesta al servicio de la mejora de la calidad de vida, ¿no? Y cómo las sociedades son capaces de rearmarse a sí mismas para proteger al conjunto de que tenga acceso a eso que no debería ser prohibitivo porque va a ser una condicionante. Sí, entiendo, está clarísimo y me va copando lo que va pasando y lo que están diciendo. Quiero fusionar una pregunta, porque hoy las dos lo mencionaron, el hecho de la posibilidad de que los trabajadores estudien y estén capacitados para, en cierta forma, ser quienes dominemos esa tecnología, pero no todos los trabajadores y no todas las personas tienen las mismas posibilidades de estudio. Hay gente, también es un tema que hay que discutirlo, y un tema, porque yo vengo de una familia que no hay universitarios, por ejemplo, ¿no? Me imagino que en su familia hay muy pocos universitarios. Recién con el gobierno de izquierda pasó que empezaron a haber generaciones de familias universitarios. Claro. Es muy difícil la capacitación en un nivel social donde pasas hambre, básicamente, ¿no? Y lo quiero fusionar con esto también. ¿Habría que bajar la jornada laboral? ¿Habría que trabajar menos si la tecnología está para facilitarnos las cosas? Yo quiero trabajar 6 horas. ¿No? Sí, yo te aseguro que también. Claro, mirá la hora que es y estamos acá y empezamos claro. Hoy todos muy temprano. Digo para los que dicen que no hacemos nada, los sindicalistas. Claro. Pero también mirá la hora que es y seguimos acá. Y seguimos acá y con mucho placer. Colocaste un tema más que profundo e interesante para analizar, bien, que se fusiona con esto, pero creo que de lo otro quedó un montón para analizar, para pensar, para intercambiar. Es que podemos extender el podcast 2 horas. Está bien, no es por el podcast, porque después va a haber gente que lo quiera. Digo porque hay que seguirlo mirando, porque en esta multidimensionalidad hay que entender esas dimensiones. Y claro que va de la mano con esto que vos decís. ¿Se puede reducir la jornada laboral? Para todo hay que pensar, ¿para qué? Claro. Hay una cosa que para nosotros es fundamental y es que somos seres humanos. La humanización, lo de persona, lo de estar, lo de poder disfrutar esa parte de la vida humana, tiene que estar a pesar del trabajo, de la profesión, y te lo está diciendo
alguien que ama su profesión de maestra y daría su vida, sus 24 horas del día por ejercerlo directamente o la condición actual en el movimiento sindical. Por supuesto, ahora tenemos que pensar en que somos seres humanos. Y queremos estar un rato al pedo, ¿no? Obviamente. Y capaz que no Claro. es. Bueno, en tu casa, digo. Pero ¿no? capaz que es haciendo otra cosa que nos claro. gusta. Porque no todas las personas tienen este privilegio que es de desempeñarse laboralmente en lo que le gusta, claro. Ojalá todos pudiéramos hacer. Y ahí viene ese impacto que yo decía, las ciencias duras, ¿no? Estos que desarrollan todos estos aparatos que consumimos y todo lo demás, si no tienen un corte desde la humanidad, la aplicación después en la vida práctica cambia la dimensión que puede tener. Entonces, si nosotros decimos, no es estar al pedo, que yo quiera sentarme a leer un libro. Claro, no, fue una expresión no es el tiempo al pedo que pueda ir al teatro. Sí, claro. No es un tiempo al pedo, que pueda estudiar cosas que me permitan además a mí desarrollarme en aspectos que no son los que mi laburo Hacer me una exige. huerta en el fondo de tu casa. Hacer una huerta orgánica. Claro. O dedicarme a hacer crochet, como nos dijo una amiga el otro día, un grupo de crochet. Es decir, si el tiempo libre no va acompañado de eso, de poder disfrutar del tiempo libre y no ocuparlo, que es lo que hacemos habitualmente, vamos a ir a una sociedad que cada vez se va a enfermar más. Pero además, me parece que eso también tiene que ver con esto, cómo desarrollamos posteriormente las capacidades de nuestros hombres y mujeres para que puedan realmente incorporarse al mundo nuevo del siglo XXI, que no va a venir en 10 años, que viene en tiempo real hoy, y que no sientan que pasan a ser los desclasados de la humanidad. Como esas películas que vemos en ciencia ficción. Entonces, Terminator nos enseñó mucho, ¿no? Claro, el debate y la reducción horaria, creo que es legítimo ponerlo en agenda. Sí, obvio. Sí. Que el Frente Amplio lo puso en agenda. Pero que no me lo cambien por el trabajo en la casa, con la computadora, que no tiene y sin regulación laboral, y sin derecho laboral. Perdón, esa pregunta la tengo escrita. Es que está asociada. Y claro, y se la quería hacer. ¿Qué pasa con el teletrabajo, no? Es una forma de explotación. Es una explotación. Es una explotación. Durante la pandemia y que sigue pasando, Claro. Graciela, porque sigue sucediendo eso. Es una forma de explotación del trabajador y de la trabajadora. Claro. Y no es indirecto, es directo. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay trabajadores que no lo entienden de esa manera. Sí, porque pero piensan, estoy en mirá, casa tranquilo con la compu. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Mirá lo que escuchaba el otro día mágicamente de una mesa que hablaban sobre ciencia y tecnología, y los empresarios nuestros que aquí se ha desarrollado mucho, hay pequeñas empresas y medianas empresas que han trabajado en soportes tecnológicos muy importantes que hoy están en el mundo, que hay un problema con esto. No se genera equipo. Claro, Se apuesta nos al transformamos en seres anodinos, individuales, Bueno, que no tenemos sentido de pertenencia a un grupo. ¿Qué es lo que nos da el trabajo? ¿Qué es lo que nos da la actividad? Ser parte de un grupo. Pero totalmente de acuerdo. Cuando Sí, nuestras primeras experiencias o primeros acercamientos a lo que es el magisterio, aquello que matrizado, somos los seres humanos, la especie social y socializable por naturaleza. Nosotros nos desarrollamos con otros. Claro. ¿Dónde están los otros si estamos encerrados en nuestras casas? Claro. ¿Dónde están esos otros? ¿Dónde está el que aprendo con el otro si lo tengo en la pantalla? Con esto yo no quiero decir y no quiero que quede como negacionista de eso, para nada. Porque el ejemplo que tuvimos en el Uruguay cuando la pandemia, de que cada niño tenía la oportunidad de tener su ceibalita en la casa, todos los que la tenían, después podemos ir a lo más chiquito, ¿no? Pero eso fue lo que nos posibilitó el que no tuviésemos los resultados educativos que se tuvo en gran parte del mundo. Del planeta. No estamos hablando solo del Uruguay.
Y eso nos pasó al Uruguay. No fue porque algunos iluminados tuvieron alguna... No, acá iluminados no hubo. Acá hubo condiciones que nuestro país tuvo para que en materia educativa no tuviésemos resultados menos 0, como lamentablemente ha pasado en otros lugares. ¿Nosotros tuvimos menos 0, no? No, justamente. no tuvimos, claro. menos 0 como en otros lugares. ¿Que nos pegó? Sí, nos pegó. ¿Que tuvimos resultados tal vez débiles? Sí, claro, también. Que hay que en eso poner foco, que hubiese habido que ponerle foco claramente, pero no fue prioridad lamentablemente. Pero está claro que las condiciones de nuestro país favorecían a que el uruguayo y la uruguaya no quedara únicamente encerrado detrás de una pantalla. Nos falta eso a los trabajadores y trabajadoras que estamos a distancia, nos falta regulación laboral, nos falta, ya esto mismo hace que a cualquier hora estemos... pendientes, claro. Pero estamos nosotros y está el otro y está vinculado con el trabajo que ya no tiene un horario de finalización, sino continúa. Entonces, son cosas que hay que poner sobre la mesa, que hay que debatirlas profundamente. Hay que ser respetuoso de opiniones de otros. Las opiniones de los compañeros y las compañeras entiendo que son parte de un proceso de maduración hacia una visión diferente. Y está bien que se vea de forma diferente. No se construye todos igualitos pensando exactamente lo mismo. Es que si no existe ese debate es imposible poder llegar a una síntesis de la cual apropiarnos, de escuchar al que obtiene visiones diferentes, y además también depende muchísimo del lugar donde nos movemos laboralmente. Muchísimo, muchísimo. Para una enfermera discutir esto es muy difícil. Sí, claro. Porque la enfermera tiene que estar en contacto permanente con la persona. Y vos podés mejorar la performance de cuáles son los instrumentos que se usan en enfermería. Pero pobre del paciente que no tenga un hombre o una mujer que se le acerque y le diga, ¿cómo estás? El afecto, ¿no? Claro. Es ese contacto humano, ¿no? Ese contacto se humano pierde. Que no lo sustituye nunca la máquina. Nos pasa a Por las más- maestras. Exactamente. Bien, Nos pasa a las con maestras. respecto a lo que decían la doña, lo que decía Graciela, de que el teletrabajo no hace fomentar la formación de equipo y la creación. Yo tenía acá escrito que cómo afectaba y cómo influye la tecnología en las relaciones humanas, y se me vino a la cabeza una frase que es divide y reinarás, donde en la década del 90 salió el Fido Dino. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Un personaje que Claro, decía, hacé la tuya. hacé la tuya. Y se fomentaba en el que vos solo... Y no, el ser humano evolucionó, creció y progresó cuando creó vínculos y humanidad. Nada, quería redondear con eso. Y me permitís Sí, algo, obvio, no por sé favor. si vas a Hacé cuenta que cerrar. estás en tu casa. No, tenía una pregunta que es maravillosa. Bien, porque ya que traes a Fido Dido, sí. mira A mí me mirá gustaba que Fido no Dido. está en el olvido. No, Mirá que permeó, pegó, profundizó y sigue. sigue, ¿no? Y sigue gustando. Vos dijiste, claro. a mí me Es gustaba. cool Fido Dido, Claro, claro. claro. Es cool. Sigue siendo. Claro, Pero no sobre será todo Fido porque vos Dido. parte de una premisa que ideológicamente es la opuesta a la que yo tengo, por lo menos, que es que vos no triunfaste porque no te esmeraste. Claro. Exacto. No porque el Estado o las políticas públicas generaron las condiciones de tu desarrollo. Y mucha gente se lo creyó, que gracias a su esfuerzo pudo comprarse el autito, pudo ir de viaje a Europa. Yo solo puedo. Entonces, nadie tomó en cuenta de que se perdieron las instancias de recuperación salarial, de debate de los consejos de salarios, de normativas que realmente protegieran el desarrollo de una sociedad en forma orgánica para tener acceso a muchas cosas. Entonces, eso prende mucho. Y todo eso lo está viviendo el movimiento sindical al día de hoy. Lo estamos viviendo. Muy difícil debatir entre trabajadores apreciados, amigas, amigos, ¿no? Que tenemos vínculos hasta... Es muy difícil debatir si el otro está parado mirándose únicamente a sí mismo. Lo más difícil como desafío que tenemos como organización es el mirarnos colectivamente.
es muy difícil. Y hacen todo para que no lo hagamos, ¿no? Digo, de todos Y lados. bueno, hoy están dadas las condiciones para el dividir y reinarás. Hablando de hoy la tecnología en el mundo trajo una huelga histórica en Hollywood. Una huelga histórica que nunca se vio, donde los escritores, guionistas, empezaron con una huelga y se le sumaron los actores. Es histórico porque nunca esos dos gremios estuvieron de acuerdo y nunca menos se movilizaron juntos. Pero hoy la inteligencia artificial les está quitando laburo. Vamos a hablar claro, son tipos que cobran millones y millones de dólares, pero les están sustituyendo el laburo, en cierta forma, la inteligencia artificial. ¿A qué voy? Es importante discutir la tecnología y la cultura también. La tecnología y la imagen, la tecnología y voz. Por eso yo te decía que es un elemento multidimensional. Sí, claro. Abarca porque todo. abarca todo. Habla de la educación, habla de la cultura, habla de la medicina, habla de todo lo que nos puede pasar y cómo lo puede mutar. En cómo lo afecte dependerá cómo estemos dispuestos a incidir en forma inteligente, en no despreciar eso que está ahí, no demonizarlo, como decíamos al principio, y tomarlo como parte de un proceso de aprendizaje. Al principio dijimos algo que está bueno resaltarlo, y es que no es aséptico la tecnología, no es neutra la tecnología. La tecnología, toda ella tiene un sesgo ideológico que hay que verlo, Claro. que hay que visualizarlo. Aquello que dicen todo es política, sí señor, sí lo es. La vida es política, ¿no? Claro. La vida y la tecnología también. También es política, ¿no? Porque Graciela decía, lo prendes, lo abrís y empiezan las propagandas. No es casualidad. Y que No te es escuchan y casualidad. que saben lo que querés. Y ¿viste? vos decís, Ahora este bicho comentamos, cómo sabe dónde me quiero estoy. comprar un calzoncillo y me aparece en publicidad. Claro, ese me escucha. Escucha, parece que te escucha. Y bueno, eso no es casualidad. Y no es porque sí. Y no va para cualquier lado. Hay... Una dirección. Claro que hay una dirección, hay intencionalidad. ¿De Y quién? hay ¿De que los ver. grandes gobernadores del mundo? ¿Quién está detrás de esto? ¿Podemos hablar de un complot, entonces? No, Yo es no un creo complot. que sea Es un un mundo globalizado y se opera como tal. Hay una gobernanza Mundial. Creo que el Pepe mencionaba el otro día la necesidad de llegar a acuerdos a nivel global para controlar esto, que fuera de control puede transformarse en un monstruo de 1000 cabezas. Sí, claro. Y creo que es así. Creo que cada vez que discutimos un TLC o lo que sea, siempre aparece el tema de las nuevas tecnologías. Siempre aparece a quién le vamos a comprar o no plataformas. ¿Cuál va a ser la línea que vamos a utilizar? Si la europea o la americana. Digo, hay grandes intereses económicos. Bueno, yo hablando como pueblo, yo eso no lo sé. Yo no sé que cuando se va a comprar un TLC se discute... Y que son parte de las cláusulas que te ponen claro. los grandes Te desarrolladores. ponen cláusulas de no mostrar, de no, claro. No, de no utilizar. De no utilizar, De claro. usar, claro. De utilizaciones exclusivas. China te va a poner Claro. que utilices las bases tecnológicas y los desarrollos que tiene. Pero bueno, me parece que también ahora este movimiento de Lula con el movimiento del BRICS también hace que se aglutinen otros países que tienen otras visiones, otros desarrollos desiguales desde el punto de vista económico, y ojalá América Latina, Claro. que tiene mucho para decir, pudiera tener una visión común para enfrentar a este tema con propuestas de protección para el desarrollo de sus países en torno a esto, para no ser solamente consumidores de lo que se nos impone, se los vende. Hoy América Latina, Uruguay, Argentina, México, son grandes productores de contenido cultural, contenido audiovisual, cine. Claro. En Uruguay sale esto, lo que estamos Sí, haciendo. claro. Es un contenido que después, ¿dónde queda? ¿Quién se lo lleva? ¿Dónde tributa ¿Hasta esto? dónde va? ¿Hasta dónde Obvio. va? Claro. Con las autorizaciones de quiénes, Claro. los permisos de quiénes. Claro. Esto lo largas y lo largas. Esa nube, esa famosa famosa nube. nube. Todo va a la nube. Todo va a la nube. Es una nube que uno se la imagina, quién sabe cómo, pero todo va a la nube. Entonces vos decís, claro, hay que sentarse a pensar. Y hay un gran amigo que siempre me dijo, Elvia, para pensar se necesitan tiempos.
Y hoy los tiempos... Rebuscamos la jornada laboral, Elvia, dale. Ahí va. Y para pensar se necesitan esos tiempos, que hoy hay una vorágine tan impresionante que basta con levantarte diariamente y repasar solamente, por más es lo que yo hago todas las mañanas, repasar titulares Sí, claro. para ver qué está pasando. Y date Porque cuenta además que te direccionan por dónde vas. se recortaron las horas de filosofía. Sí. Y este debate es un debate profundamente filosófico. ¿En dónde se recortaron? ¿En la universidad? En En secundaria. secundaria. En ¿Y secundaria. por qué? En la reforma educativa, Ah. porque la filosofía lo que hace Hacerte pensar, ¿no? Claro. es formularte preguntas Claro. para que vos te desafíes al pienso, para que tengas un desarrollo crítico de tus opiniones. Entonces, si lo asociás en el campo de lo político y las transformaciones que se están dando en el Uruguay van a contrapelo de un discurso que dice que queremos avanzar, desarrollar educación y desarrollar tecnología, y por otro lado tenemos sobre la mesa un debate de cómo nos apropiamos de esa tecnología para el buen vivir de la gente, y además cómo somos capaces de analizar en clave de futuro, porque ya esto lo tenemos que pensar en 20, 30 años, porque hay cosas que ya pasaron, ¿tá? Cómo esa inteligencia artificial, ¿tá?, absorbe el conocimiento de los humanos que estamos alrededor, pero luego puede estar al servicio de esto que decíamos hoy. La tecnología no es inocua, no es neutra, depende de quién la maneje. ¿Y cómo? Claro. ¿Y cómo? Y quien sepa y tenga la capacidad de desarrollar instrumentos democráticos en sociedades democráticas para poner el límite a esas cosas. Hasta dónde nosotros, ¿verdad?, vamos a permitir en este país que se usen los datos, que se use la mala información, que se generen cuestiones de dominación. Es como el aparatito de identificación Que es muy, facial. Es muy difícil regularlo todo esto también. Hay que Hay que discutirlo. ponerle pienso, Claro, hay mucho hay que ponerle pienso. pienso, hay que ponerle mucho pienso, y tiene que ser un debate donde participen Amplio. todos los actores. Amplio. Claro. Muy amplio, con un acuerdo. Sí, sí. Y será acá y será en el resto del mundo, que también lo están discutiendo. Sí. Hay más de un americano que ha ganado algún juicio, alguna de las grandes Sí. multinacionales globalizadas, por haber utilizado sus datos en aquello que tuvo que ver con el BRICS en Inglaterra. Sí, sí. Esas cosas marcan que si hay legislación también se pueden limitar. Como para ir redondeando, quiero que me den su opinión sobre esto. Tengo entendido que en Europa ya se está como conversando y discutiendo la posibilidad de una renta básica para sustituir las personas que van a quedar sin trabajo, porque va a pasar. Yo soy de los que piensa que va a pasar en algún momento. Las máquinas nos van a copar, de hecho ya nos están copando, y va a haber gente que no va a poder laburar. Y esa gente va a quedar fuera del mercado, no va a poder consumir, la economía se va a atrasar. Entonces, si hay una máquina que me quita el laburo, cobrémosle al creador de esa máquina un impuesto. Desde que empezamos querés cobrar. Yo le quiero sacar plata a alguien. Desde que empezamos. Pero quiero decirte algo. Pero se está discutiendo una renta básica. Está O bien, capaz que no. está bien mirarnos en otros países. Muy bien. Mirarnos. Está bien mirar a Europa. En Uruguay se está discutiendo. En Uruguay ¿Ya se está discutiendo? Sí, claro. Ah, bien, yo no lo Sí, sabía. claro. Por eso estás acá, Elvia, y Graciela también. Sí, claro. No solo se está discutiendo, la Universidad de la República tiene ya investigaciones Mira. hacia qué piensa o qué pensamos entre todos y todas sobre el tema de la renta básica universal. ¿Qué pensamos sobre esto? ¿Qué se piensa si es renta básica porque es consecuencia de la sustitución por el avance tecnológico o tiene otro sesgo humano? Eso lo está discutiendo nuestra Universidad de la República. Yo las conclusiones... Deben haber informes, seguramente. Sí, claro Es una que los cuestión de hay, buscarlos, te los claro. paso porque además Perfecto, participamos. Quien habla participó anónimamente, Se lo podemos dejar después obviamente. acá. Sí, el contacto. Y cuando se No, hizo nosotros la lo dejamos, después le ponemos acá Sí, en el... claro, y la Esto, presentación... presentación la tecnología pública. Hugo y maravillosa. yo no pude participar, porque fue una mañana, a las 11 de la mañana, esas cosas de agenda, no pude estar. Pero sí hubo una presentación, y sí está bueno que se difunda. Claro. Que se mire Europa, sí,
pero mirémonos nosotros, porque nosotros también producimos conocimiento. El Uruguay produce no hoy, siempre. Entonces mirémonos nosotros. Uno tiende a mirar para afuera, ¿no? Y está bien, no está mal. Pero mirar para para afuera. muestra basta un botón. Durante la pandemia, el papel de la universidad, no solo integrando el GACH, sino la producción que se logró hacer de insumos necesarios e imprescindibles que no llegaban de Europa ni de China por la pandemia, demostró que teníamos inteligencia suficiente para desarrollar autonomía sanitaria y tener independencia sanitaria. Es decir, que los hisopados no tenían que venir de China, los podíamos hacer acá, que los tapabocas los podíamos hacer acá, que los test para ver si teníamos o no COVID los podíamos hacer acá. Es más, en el medio de un recorte brutal a la universidad de la República, en la última rendición de cuentas, la universidad es capaz de presentar un proyecto y un estudio para el desarrollo de vacunas en el Uruguay. Para el desarrollo de vacunas que nos darían una independencia Mundial, ¿no? una independencia, pero que no la tienen países del primer mundo. Y eso se... Porque acá Uruguay ya está calificado ¿Para crear para las vacunas veterinarias con estándar internacional. Debería ser una asociación público-privada, la universidad con un privado, porque hay que tener una inversión. Pero imagínate qué instrumento para encastrar en el Mercosur capacidades, dado que Brasil tiene una parte, Argentina tiene otra y nosotros también, y transformar el Mercosur en un espacio donde se pudiera generar algo tan importante como las vacunas. Yo me reía hoy porque están sugiriendo vacunar a los chicos contra la meningitis. Uh-huh. Pero la vacuna de la meningitis sale 15.000 pesos. ¿Acá? Porque no Sí. está dentro de las esquema. obligatorias, del esquema obligatorio. Quiere decir que a los niños que se van a poder preservar de la meningitis, si evidentemente aparecen casos reiterados y en algún momento se puede hablar de un brote, van a ser solo aquellos que sus papás puedan pagar 15.000 pesos. Una profunda desigualdad que me dejó horrorizada. Hoy quedé preocupada. No hay un brote de meningitis, por favor, pero sí hay más casos de los esperables y la vacuna sale 15.000 pesos. Entonces, avanzamos en la ciencia, tenemos buenas vacunaciones, hablamos hoy de la vacuna como parte de un elemento que evitó que la humanidad se diezmara más de lo que pasó, como un mérito de inteligencia puesta al servicio del beneficio de la gente, y bueno, y pasan estas cosas. Por eso te digo, la política también tiene mucho que hacer, mucho que incidir, mucho que trabajar. Todos queremos ciudades inteligentes, que la inteligencia esté al servicio del buen vivir en las ciudades. Y esto, Ronco, que dice Graciela, y esto que haces tú con esta iniciativa de este podcast, es esto, es difundir. No, yo soy muy inteligente, lo sé. Vos sí, claro, por supuesto, no lo pongo en duda. Y modesto, pero es posibilitar que otros, yo te escuché más de un momento decir yo eso no lo sabía. No, y seguramente que de los 3 millones de habitantes, muchísimos no sepan. Claro. Yo muchas cosas Es la que intención. así las saben, no las sé. Claro. Y seguramente, y bueno, esto que tú estás haciendo, que ustedes, tu equipo, están llevando adelante, es acercarle a la gente esto, que son verdades nuestras, no, son testimonios de cosas que el Uruguay tiene, que nuestro Uruguay tiene. Entonces, si esto sirve para hacer pensar, si esto sirve para decir, no estoy de acuerdo con nada de lo que se dijo acá, ¿es válido? Es válido. Si esto sirve para que te sigan, no sé cómo se hace perseguir el podcast, pero después nos van a decir, claro, que hay que seguir, y hay que interactuar, y hay que decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, miro esto, te faltó esto que era importantísimo, bueno, y profundizar, digo, esto me parece que es más que lo hagan lo que están haciendo. Muchas gracias. Yo como para ir redondeando, hoy cuando me puse como a redactar las preguntas y a leer y a pensar un poco sobre esto de la tecnología, me di cuenta que la tecnología está en todo. Porque empecé a poner la tecnología y tal cosa, la tecnología y tal cosa, y está en todo. Y en un momento puse la tecnología y la alimentación.
es un tema también profundo para discutir fuerte. Porque, ¿qué estamos comiendo, no? Porque nos están creando, no sé, Monsanto, por ejemplo, que son los creadores de la semilla y te crean cosas que... Estamos comiendo experimentos, por decirlo de alguna manera. Quiero que me dejen una reflexión sobre esto, sobre la comida y la tecnología, sí. No sé qué, pero díganme algo al respecto. Yo te voy a decir algo ¿Qué piensan, por lo que menos? no es exactamente sobre lo que estás preguntando. A ver. Pero sí es sobre la comida, sí es sobre la alimentación. Si los cambios tecnológicos en el mundo dan posibilidades de que se produzcan alimentos que diariamente se tiran miles y miles de toneladas de alimentos y tenemos millones de personas con hambre, ¿qué estamos haciendo? Sí, Profundizando una desigualdad terrible. Y con respecto a esto puntual que tú preguntas, si estamos comiendo y somos experimentos, bueno, pensemos, tengamos juicio crítico. No es que otro nos venga a decir que es la verdad. Tengamos juicio crítico y preguntémonos si realmente esto que estoy comiendo, ¿qué es lo que tiene? ¿Para qué? ¿A quién le es funcional? ¿Quién gana con esto? Claro. ¿Quién lucra con esto? ¿Dónde está el capital? ¿Dónde se va? Siempre hay que buscar el capital, ¿no? Siempre hay que pensar. Siempre. Vivís en una sociedad capitalista. Vivís en una sociedad capitalista. Atrás del capital está... Pero hay una paradoja. El mundo más desarrollado, esto que se autodefine como primer mundo, hoy está yendo ¿a dónde? A la alimentación ecológica, libre de transgénicos, con trazabilidad, que nuestras vacas no puedan tener lactosa. El mundo que puede pagar no está comiendo las hamburguesas que inventaron de plástico ahora. Claro. No. Quiere trazabilidad, quiere saber de dónde vino la vaca, dónde se crió y ese huevo dónde estuvo y esa lechuga que comió. Y Uruguay tiene oportunidades enormes de desarrollo de una alimentación que sea libre de transgénicos, que sea saludable, que le llegue a toda la población, porque nosotros producimos alimentos para más de 30 millones y somos 3,5 y hay 1,5 que pasa hambre en el Uruguay. Es increíble eso. Entonces, me parece que esto que tiene que ver con la salud alimentaria y la independencia alimentaria, que Uruguay lo puede lograr, también le puede permitir para un desarrollo más en profundidad de cadenas alimentarias que sean realmente ecológicas, que estén libres de transgénicos y que realmente nos permitan a nosotros alimentarnos mejor, distribuir mejor esto que tiramos, pero sobre todo... ¿En Uruguay también, se tira mucho? Se tira. Sí. Se tira mucho. Alcanza con ir a la UAN y ver cómo hay una cooperativa que recoge todo lo que está machucado o perdido. Y después no nos olvidemos que después de la sequía que hubo, las pérdidas, sobre todo en los pequeños chacreros, han sido enormes y esas plantas sufren, no después porque llueva, sino que sufren en su producción a lo largo del tiempo. Ha sido un daño muy profundo porque la sequía que vivió área metropolitana ya venía hacía 3 años y eso afectó sobre todo a los pequeños productores. Pero bueno, a cuenta además, yo creo que este tema, si te escriben que a la gente le interesa, capaz que tenés que hacer una mesa de mejores eruditas que realmente manejen más el tema. Y solo a pasar con este tema, claro. Nosotros desde la Federación Uruguaya de Magisterio, preocupadas con el tema alimentación de los niños o inseguridad alimentaria en los niños, hicimos un convenio con la Universidad de la República que ahora el 13 de octubre, si todo sale bien, va a ser presentado en la universidad las conclusiones, que son tristes. Son feas, ¿no? Son duelen. tristes. Y los datos que dio el PIN en la zona de Camino Maldonado y kilómetro 23 están hablando de una masa de adolescentes malnutridos. Sí, claro, comemos porquería Duele. todo el tiempo, ¿no? Y los que no comen. Bueno, hay gente que no come. Para ir cerrando esto, para irnos despidiendo, gente, quiero que me dejen una reflexión cada una de trabajo y tecnología. Una reflexión breve, concreta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? O manden un beso y ya está. Me encantó porque la reflexión es todo. ¿Qué, cómo, Claro, cuándo, pero con qué? yo no pido, ¿Qué si sale, reflexión? ¿viste? Claro que sale. Yo me voy a parar en lo mismo. Me encanta. Que la tecnología no nos asuste.
No hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que cuestionar la tecnología. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A quiénes? ¿Qué intereses están detrás? Me parece que con esto no redondeo mucho, no te respondo, pero dejo que ellos Que piensen. y ellas piensen, porque es eso, hay que pensar. Y yo creo que el sistema político tiene una enorme responsabilidad en, además de pensar, de no demonizar, pero sí establecer reglas claras de juego del uso de esa tecnología y de esos datos que hoy están al libre albedrío y que generan fuentes de poder bastante espurias para mi entender. Así que creo que sin demonizar hay que debatir estos temas, hay que llegar a acuerdos que tienen que ser grandes consensos para que esto tenga una normativa actualizada al siglo XXI. Porque no es que va a venir en el futuro, ya está acá entre nosotros y está actuando al libre albedrío. Así que, a cuenta de más, me parece que hay que seguir con este tema. Muchas gracias a las dos. Esto fue La Conversatoria. Gente, nos vemos cuando quieran vernos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por bancarnos. Gracias, Ronco. Gracias. Muchas gracias. Gracias.